Hola a todos y bienvenidos. Hoy es el inicio de este canal Sanando Caminos, donde encontrarás diferentes entrevistas de experiencias y acompañamiento a nivel espiritual. Hoy como primera invitada nos acompaña Sol Garzón desde Ecuador. Bienvenida. Muchísimas gracias, de hermosura, ser que se apareció en mi camino también y dentro de este proceso en el que yo empecé a descubrir lo que pasaba dentro mío con las plantas. Así que te agradezco un montón por la confianza y porque después de tantos años podamos contar todo un proceso, ¿no? No, Eh, mi vida, gracias a ti por ser parte de este canal. Muy bienvenida. Y nada, y pues comencemos. Me gustaría empezar por ti, por tu inicio en este camino espiritual, para que nos cuentes un poco sobre ello. bueno, claro que sí. Yo siempre comienzo diciendo que el camino, bueno, que el camino espiritual comienza siempre desde que existimos, desde que decidimos venir a esta experiencia y hacer conciencia de que estamos espiritualmente moviéndonos todo el tiempo energéticamente. Pienso que mi camino como tal, elegí venir a esta tierra, a esta experiencia desde una forma muy particular, porque creo que la historia de cada uno es particular, no significa que es especial o más o menos, pero yo la considero como muy particular y he hecho mucha conciencia de las elecciones que hice en mi vida. Y parte de esta historia, las plantas como parte de mi vida fundamental. Es una memoria que yo la tengo sin recordarla, sin pensarla, ¿no? Yo digo plantas y es como si me fuera a la raíz del universo, a la existencia. Y luego les cuento, de hecho, de unos grandes viajes donde traté de ver una de mis primeras existencias aquí en la Tierra. Entonces, eso viene hacia mí cuando yo era bebé. Prácticamente, esta es parte de una historia que la adjunto luego, pero bueno, cuando era niña, mi madre es una mujer maravillosa, también ella es doctora, médica, siempre con la ciencia ella, ¿no? Con la parte científica, pero muy apegada hacia las raíces, hacia la sabiduría andina y todo, bueno, nos hacía de todo desde niños, de ortiga, baños, todo era a través de las plantas y su medicina, pues, alternativa que ella elige. Y con esto yo comienzo a vincularme y me doy cuenta que estaba destinada 100% a este camino, pues desde niña a vincularme en el campo. Mis padres me habían traído, habían venido a vivir al campo fuera de la ciudad desde que yo nací, básicamente. Y teníamos una vecina que era una finca y esta mujer era una curandera indígena de acá. Y solo recuerdo y tengo esta memoria, nos reímos con mi familia siempre porque yo era la niña que siempre estaba curándose del espanto, del mal de ojo, del chungo chungo, de todo lo que nos hacían. Y me acordaba que ella María se llamaba, mira María. Y yo me llamo María también, mi primer nombre es María. Estoy con esta María hermosa además hablando. Y esta mujer me ponía de cabeza y siempre me colgaba, me soplaba el trago, me curaba con las plantas, y yo desde muy niña soportaba la ortiga, por ejemplo, una de mis plantas maestras de mi camino, soportaba la ortiga de formas que como lo que los niños no lo aguantan muy bien, mucho, ¿no? Y a yo no le tenía miedo, yo más bien sentía mucho agradecimiento con la ortiga. Y le tenía como este respetito porque pica, pero mi mamá contaba siempre sus historias en el campo y para qué era usada la ortiga, y a mí causaba mucha curiosidad. Desde muy niña, estos baños eran dentro mío porque mis piernas me dolían demasiado y mi mamá para curarme las piernas me ortigaba. Entonces, y luego me frotaba y mi hermano, en cambio, con el asma le ortigaba la espalda y mi hermano detestaba a la pobre ortiga y le tenía terror y yo, en cambio, era, mami, ortiga para lo que sea. Entonces, desde muy niña, y hoy en día comprendo, por supuesto que una de las partes más esenciales de mi alma es como una ortiga, es esta hermosa firmeza amorosa, ¿no? Como curativa, pero firme, y Ujú. como es muy lindo el amor firme, así como de lo que voy a explicar después. Bueno, y en esto, tengo la experiencia también cuando me quedo embarazada, cuando doy a luz a mis hijos,
una madre en un posparto, también mi mamá es fundamental en este camino porque ella siempre me acercó a las plantas finalmente. Y también un poco, ella sabe mucho de la parte teórica y científica, entonces siempre me explicaba, siempre explicando desde ese lado medicinal, pero para mí era otra cosa. Para mí era este baño de posparto, este encuentro con esos dolores, el encuentro con los sabores, o sea, para mí esa era mi vida siempre. Y yo deseaba eso y me doy cuenta que en mi tránsito de la vida, pues uno se va como perdiendo, disociando, parte del encontrarse, pues es de perderse. Yo quizás llegué hasta la Conchinchina y después tuve que regresar, pero acá estoy de nuevo en mi centro. eh, Aparentemente, pues uno va cada vez encontrando más de ese centro y cada vez se hace más profundo. Entonces, desde ahí la historia, ¿no? Pero finalmente con mis hijos también haciéndoles muchos baños y todo, y evidentemente el día en que yo comienzo este regresar, yo le tengo que agradecer mucho a la selva, a la medicina del yagé, de la ayahuasca, quien me dio muchísima apertura, muchísimo amor como planta y me mostró dentro de su camino, pues me dijeron quién era yo. Y esa fue mi experiencia con el ayahuasca, que fue, bueno, te vamos a mostrar quién eres y tuve una de las experiencias más extraordinarias que puedo decir, como decir un viaje astral, como una visión que las he vivido hoy en día y ahora las puedo vivir sin necesidad de consumir absolutamente nada de, digamos, de plantas medicinales, porque todo tiene su ciclo, pero en ese momento era súper necesario que yo tome el remedio, porque mi cuerpo, mi todo estaba destrozado desde algunas formas de mi vida, como todos hemos llegado, ¿no? Entonces había que haber ese quiebre y la planta me muestra quién soy y yo me alucino viendo esto en este momento de ritual, de ceremonia, pero así mismo me dice, bueno, pero ahora le vamos a mostrar dónde está, ¿no? Entonces, como que eso ahí como que fue un como película. Yo vivo, hago la vida siempre como un cine, porque eso también es parte de mi profesión, de lo que yo estudié, y hoy me doy cuenta que es parte de cómo me gusta hacerlo, ¿no? Como me encanta ver la vida como una película. Entonces, eh, ahora los géneros van cambiando en mis elecciones. Antes era el drama, taquilleras, de esas thrillers, ahora ya son totalmente amorosas por la vida en la luz. Me encanta todo eso. Pero en ese momento, al ver esta dualidad, ver un lado y el otro, el mensaje más grande fue, hay que hacer un camino de regreso al centro, y yo solo sabía, y la certeza más grande era que la luz al final de ese túnel estaba ese resultado de ese eres tú, y tu elección es seguir el servicio de tu alma, ir a tu alma para saber quién eres, vivir quién eres, sentir quién eres, y sabía que tenía que ver con plantas, y bueno, pues una planta fue quien a mí me da toda esta visión. A raíz de eso yo comienzo como toda una exploración a través de las plantas, de ya no con el tema de la ayahuasca, sino plenamente con las plantas como tal, como para curar, por ejemplo, la ortiga de la selva, la ortiga de la sierra, la ortiga de cada lugar. Me iban dando medicina y mi cuerpo estaba físicamente también súper mal y yo tenía como un descenso de útero, descenso de vejiga en ese momento. Es una cosa súper fuerte, muy común en montones de mujeres después de los pospartos, después de estas historias. Y ahí las mamitas en la selva y en los Andes me ayudaban con emplastos, me ponían, pero yo quiero como poner algo súper particular, porque los Ujú. emplastos, claro, que es medicinal, eh, que es científicamente también, como la medicina de la planta, ¿no? Como el beneficio, puede ser el mineral, lo que sea que tenga la planta, pero para mí no era eso. Para mí eran las voces, las manos, la energía, los espíritus que estaban alrededor mío que a mí me regeneraban y me volvían loca en el sentido de me apasionaba mirar estas mujeres, incluso hasta susurrando cuando me ponían unos emplastos de unas hojas que yo no tenía ni idea qué era, pero me ponían ese rato, me masajeaban, es que la matriz y que me hablen como abuelitas, era una cosa que para mí era como inexplicable. Yo decía, eso es lo que a mí me gusta.
O sea, esa es la parte que entonces no entendía porque yo regresaba y yo decía, pero es que yo quiero que las mamitas estén aquí al lado conmigo. Y ahí viene una revelación en mi vida que es, bueno, entonces sé una mamita, porque no puedes tener una mamita. Entonces, claro, pero es que no puedo ser una mamita indígena, chamana, porque no lo soy, o sea, no nací allá, como uno las ideas, todas las creencias que se van poniendo, ¿no? Y esto me lleva a mí realmente a un estado de autocuración, por supuesto, de decir, bueno, no, si no soy mamita y no entendí, y nací en una familia de la ciudad, como toda esta mezcolanza, las crisis existenciales súper normales en todos, me llevan a hacer la alquimia de mi propia curación. Entonces, es como yo misma me voy a preparar mis baños. En esas también viene a mí una vivencia gigantesca, que es haber vivido cómo nace dentro mío esta albahaca, esta planta, la cual me da el poder absoluto de sanación, de curación. Yo veía que los taitas y esto en la Amazonía usan mucho la albahaca para todo, para bañarse, para proteger las ceremonias, para limpiar, para tomar. Y esta albahaca era como hasta que un día yo en estos viajes, estas visiones, esta albahaca brotaba y brotaba y brotaba y mis manos se iban transformando completamente en albahacas y yo descubro una vibración ese rato así, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita, que es y comienzan a vibrar tan rápido que yo veía cómo podían, o sea, y el olor de la albahaca y fue como, soy una mujer albahaca, soy una planta. Y ahí comienza este primer despertar, que lo comienzo a hacer directamente conmigo, porque obviamente era este abrazo de alma, de decir, ya llegué. Eh, Esto se mezcla mucho con los sueños. Yo empecé a trabajar el mundo de los sueños tanto. Los sueños me decían un montón de cosas y en los sueños yo me encontraba con ciertos personajes que al principio yo pensé que eran como creados por mí. Además, uno tiene una idea de los sueños, de los arquetipos, de lo que le enseñan en psicología, qué sé yo, y esto era como, esto es otro universo. Y eso llega a pasar cuando me encuentro con una mujer hermosa, una mujer indígena preciosa, y yo estaba en un sueño como media desmayada, como que no sabía para dónde ir, y escuchaba las voces de todos, así como hablando en lengua, en quichua, y todo el mundo llamaba que ya se acercaba, yo regresaba y decía, ¿quién se acerca? Y hasta que llega esta mujer, y llega esta mujer con una trenza así preciosa, y me agarra la mano y me dice, ya estoy aquí, ya llegué. Y yo lloraba, me desperté llorando porque me daba cuenta que me había encontrado a mí misma, ¿no? Y dije, Dios mío, llegó, o sea, por fin llegaste, así como te había esperado tanto tiempo y me di cuenta que venía ya ves que me voy a poder a llorar, me di cuenta que venía de muchas vidas atrás, que había tanta sabiduría, que era tan difícil aceptarse, reconocerse, amarse de esta forma. Y empezó recién a amarse tanto, así decir cuántas cualidades y verle a esa mujer tan preciosa y decir, no estabas equivocada, o sea, realmente tienes de esta herencia, tienes de esta mujer preciosa que necesita de ti, necesita de tu cuerpo, de tu voluntad, de todo. Y comienzo a vincularme ese rato con las plantas y muy, muy amable como es de la ayahuasca, muy fuerte, hostil también y muy profunda hacia la raíz. Asimismo, una abuela sabia que dice, mijita, hasta hoy llegó su viaje conmigo, ¿no? Y fue como fui pedida, no tomar más, sino integrar todo lo vivido, ¿no? Como no ir a la Amazonía, había ido a mis ceremonias específicas, las había vivido y hasta el día de hoy, que son casi 8 años, las sigo integrando. Cuánta sabiduría te da. Y eso me lleva ok, empezó entonces mi camino hacia los Andes y mi camino propio. Y ahí comienzo a vincular porque mi mamá es doctora y como eligió la homeopatía, la medicina natural,
Lo que hacía mucho es viajar a comunidades, porque en Latinoamérica, pues los Andes son hermosos y todo eso, pero el nivel de desnutrición, el nivel de falta de acceso a la alimentación es súper fuerte. Entonces mi mamá viajaba mucho a las comunidades más de adentro a ayudar a las mujeres a cómo alimentarse bien desde el acceso a lo que tenían. Pero ella me llevaba a mí siempre como la hija que no la podía dejar en ningún lado, entonces tenía que llevársela. Y mientras mi mamá daba el curso, yo ya estaba metida en algún parto. Una partera ya estaba por ahí ayudando a parir a alguien y yo estaba ahí metida y las parteras nunca me sacaban. Era como, a ver, mijita, ayude. Y yo borré esa memoria, solo la tenía ahí. Cuando me voy a los Andes de grande, conecto y ves la neurociencia viene ahí porque amo la neurociencia también. Entonces dije, wow, mi papá es ingeniero, mi papá habla de que la física cuántica, la neurociencia, y yo, entonces se hace un salto así, una conexión tan grande entre las memorias, ¿no? Antiguas y las nuevas, y fue como, soy una curandera, yo quiero estar aquí, yo necesito alimentarme de esta sabiduría. Y eso requiere también como mucha audacia, eso es lo que yo he visto en mi vida como sin miedo, dele. Y esa también es de esa abuela interna que adentro dice, yo ya soy vieja, yo ya sé yo ya viví, entonces usted dele, que yo se lo aseguro que usted va a estar vivita. Entonces me fui a los Andes, caminé por los Andes, me metí en casas, me metí en comunidades, siempre recibida como una hija, y siempre sentía, me siento en casa, me siento en casa. Nadie me conocía, nadie, no iba con recomendaciones. Tal vez iba con que es que el vecino de acá me dijo que usted me podía ayudar. Ah, sí, sí, y yo iba, y siempre tratada como hija. Y finalmente me bautizaron una vez de una forma muy, muy natural y me dijeron, es que usted es Inti Warmi, usted es hija del sol. Y fue como, wow, otra vez, así una revelación, decir, oh my God, así no podía creer. Y es como llenarse de todo y después tener una olla de presión y decir, bueno, y todo esto hay que seguirse curando, entendiendo también que a veces uno quiere estar como sana y sana y sana y después dices, no, pues esto es en la vida diaria, ¿no? La ceremonia siempre está en la vida diaria. Y empiezo directamente a decir, tengo que buscar la manera de servir, de entregar esto a los demás, porque realmente a mí me ha servido. En esto, por supuesto que en esta línea de tiempo que yo estoy contando, pasan sucesos en la vida de uno que son estas patadotas espirituales que también nos dan y es justo para utilizar las herramientas y levantarse. Viví una de ellas también y solo con los baños, porque yo me di cuenta que yo me unía a las plantas desde ese amor, ese espíritu y esa presencia de la mama o del espíritu de la planta, del taito, la mama que estaba ahí. Y entonces, claro, tenemos conocimientos andinos, mayas, de cosmovisiones, que mi mamá es una enciclopedia, o sea, para eso yo podía acudir a ella y empecé a conocer sobre otras cosmovisiones, pero más que eso, no era mi experticia entrar en los baños dulces, baños amargos, por supuesto que empiezo por ahí, por supuesto que respeto la estructura o las cosmovisiones, pero el momento en que dicen, no, es que usted no trabaja así, usted trabaja en la intuición absoluta, usted es la mujer que se curó a sí misma, entonces usted sabe intuitivamente qué usar. Y yo ahí comienzo a aplicar, eh, a pedir amigas, a pedir como, oye, déjame hacerte un baño, porque esto es lo que yo quiero hacer. Y mi amiga de una como, yo siempre te he dicho que eres poderosa, dale, hazme lo que sea. Y claro, no tenía una sesión como creada, ¿no? En el sentido de, yo sabía mucho de plantas y sabía hacer baños medicinales, amargos, dulces, calientes, fríos, la tradición de los baños. Pero me pasa que yo quería algo más y evidentemente, pues, bueno, me protegí todo, sé, prendí mis saumerios, puse todo lo que normalmente se conoce, pero me pasó algo muy loco y es que cuando empiezo a hacer los baños, comienza a bajar información sobre esta persona. Entonces fue como, wow, así que está pasando y soy yo, es mi cabeza, no, no soy yo. O sea, evidentemente
estaba viendo a su abuela, estaba viendo o sea, la información bajaba, brum, brum, y el rato que yo le digo, oye, eh, tu papá, o sea, que hay algo con tu papá, con tu abuela paterna, no sé qué, y las personas, y esta mujer se ponía a llorar y me decía, ¿cómo sabes todo esto? Y yo le decía, es tu alma transmitiéndome toda esta información, pidiendo sanación. Y fue la primera vez que yo, claro, hago acto de conciencia de la canalización y me doy cuenta que había canalizado años, que había canalizado con todo, que somos canalizadores. Entonces, claro, somos servidores a la final, estamos al servicio, entonces toda la información baja, la información entra, la información se presenta por todo lado y para mí fue una de las experiencias más bonitas, pero esta amiga en el medio del baño, su alma en silencio me dice, cántame. Y no es que me lo dice verbalmente, me dice, cántame, y yo le canto, y comencé a cantar como si le cantara a una niña, y al mismo tiempo las manos empezaron a vibrar como las hojitas que me habían mostrado, y empezó, no un baño medicinal, empezó un ritual, un proceso de sanación súper profundo que yo también había visto y entrado en una compasión absoluta conmigo misma, de decir, si sabes que estás llegando a ese punto por fin, donde es la cumbre, como una pequeña cumbre donde sí es verdad, o sea, ahí estoy y ahí está esa persona también, por lo tanto, estás permitiendo, abriendo canales para que esta persona también, porque se lo merece, porque si yo me veo tan maravillosa, tan bella, tan especial, tan todo, pues eso quiere decir que ella es otra persona maravillosa, especial, hermosa, y como que cómo no voy a aportar en su proceso, ¿no? Y cómo ella está aportando en mi proceso de reconocerme también y de verme qué me está mostrando. Evidentemente, lo que ella estaba mostrando en el baño, que para ella era su historia personal, a mí me estaba diciendo también algo de mi vida. Entonces, era lindísimo ver el espejo y ver o sea, uno puede hablar horas de estos temas, y nada, ahí nace el tema de esto es una canalización. Yo había escuchado de las canalizaciones, no mucho, la verdad, y ahí me puse como enfocada en, bueno, necesito saber qué me pasó. Y primero me empecé a dedicar a hacer los baños rituales, a hacer las plantas y darme cuenta que las plantitas me hablaban totalmente. El cuerpo, el alma me hablaba. Yo pedía tanto permiso con tanto respeto a cada persona poderlas tocar, agradecerles que me dejan mirar la desnudez de su alma, ¿no? Porque no es tan fácil y, y me daba cuenta que por fin yo llegaba a esos estados en los que no me reconocía, que era poder ser una persona o sea, como amorosa, sin perder totalmente esa esencia. Para mí eso no existía, como esa sol suave, cariñosa, como ¿de dónde? Así, pero porque siempre fui o sea, siempre fui una gran amiga, me encanta, o sea, soy así, pero era muy dura conmigo también, ¿no? Entonces, verme en ese estado, ver que era tan dulce porque la gente se sentía un bebé, como cuando yo a mis hijos les bañaba y me empecé a acordar cuánto les bañaba a mis pequeños desde que eran chiquititos. La voz que para mí significaba una frustración porque no era ser cantante, sino qué hago con esta voz. Y tengo una vozarrón y mi papá vivía queriendo pues, que mi hija tiene que estar por lo bajo en Broadway, la otra, y yo era como, es que yo no quiero, yo no sé qué hacer. Y cuando descubro este don, con todo eso, es donde finalmente, claro, mi camino de búsqueda fue a través de los registros akáshicos, ah, y esa es como otra historia larguísima, pero evidentemente es como una de las estructuras más grandes para darme cuenta, sí, Sol, canalizas con las plantas, te hablan las plantas y me mostraron hermosamente todo lo que cada planta puede decir, hace y cura. Entonces, sí, el romero es antiinflamatorio, el romero ayuda en el sistema circulatorio, ayuda en el sistema nervioso. Sí, toda esa parte ya está descubierta. Ya sabemos, por supuesto, yo les dejo a los que les encanta hacer de la medicina esta ciencia, hacer fitoterapia, hacer aceites esenciales, hacer para tomar. Bienvenido sea. Yo no quería hacerme una experta en eso. Para mí era, ok, señor Romero, ¿usted cómo sirve? ¿Para qué nos entrega? Y el Romero es
el señor Romero. Entonces, yo lo abrazo cada vez que lo veo donde sea. Yo lo saludo, lo abrazo, porque el Romero es capaz de ser un protector tan grande en nuestra vida y es como una ramita como ahí nomás, señor Romerito, yo hasta lo llevo como las mujeres llevamos el labial a una fiesta, yo lo llevo al Romerito en la cartera, ¿no? Como, y ya medio que cacho el ambiente, así, me voy al baño y, amigo, aquí, aquí estamos en zona peligrosa. Y ¿sabes qué? No solo zona peligrosa porque hay gente, porque además uno tiende a, claro, a poner la energía en que las malas energías. Pero a veces yo estoy con la luna, a veces estoy en un mal día, yo puedo ser una mala energía para alguien también, ¿no? Como la responsabilidad de protegerme, mi campo áurico, mi espacio, mis energías, porque tampoco quiero ser un plomazo para alguien que vaya a estar un niño, por ejemplo, y yo puedo ser capaz completamente de hacerle un mal aire, porque yo no soy responsable con mi propia energía. Entonces, imagínate cómo la vida se pone tan es todas las manifestaciones de respeto hacia la vida y la naturaleza. Y bueno, ahí a esto me he dedicado los últimos años. Soy una mujer albahaca totalmente y a través de mis canalizaciones pues me han hablado y sé que las plantas que trabajan conmigo son la planta, la mamita tabaco. El tabaco es mi planta maestra. Ella está conmigo en todas las sanaciones, siempre está presente, la pongo. Es una flor preciosa, una planta hermosa, pero es una maestra. Ella es la encargada de centralizar las energías y de neutralizar, ¿no? Como todo lo que está disparado mentalmente o emocionalmente, el tabaco lo pone en su sitio. Entonces es una mamá hermosa porque es súper, súper linda, pero te centra. Y lo único que hace ella es la medicina de la gratitud. Ella te deja en una gratitud de, no hay nada más bello que sentirse agradecido, ¿no? Con uno mismo y por todo. La ortiga es otra planta que evidentemente siempre hay, es este espíritu de la ortiga. La albahaca, ni decir, siempre va a estar conmigo. Y así el romero. El romero, hay otras plantas que también son como la Santa María, que la Santa María acá en Ecuador, no sé si allá se la llama igual, pero es una planta muy parecida a la manzanilla y que tiene una flor muy parecida, pero el olor es súper fuerte, es diferente. Y esta es la planta maestra de los niños. Con esa yo trabajo para los niños, porque con los niños hay que trabajar su campo súper suavecito, cuando hay que trabajar baños y todas estas cosas. Entonces hasta ahí, no sé si ya dije todo lo que tenía que decir. Bueno, Sol, muy interesante todo lo que nos cuentas. ¿Te gustaría contarnos alguna experiencia extraña que hayas tenido, la más llamativa? Eh, yo creo que la más llamativa, que siempre me voy a acordar, y está muy reiterativa ahora, es como esta vivencia de haber, sí, en una de mis ceremonias, de haber tomado medicina y haber tenido una visión súper fuerte sobre un parto, ¿no? Empezar a sentir mi cuerpo. Y el mensaje era, te vamos a mostrar conscientemente cómo funciona una labor de parto. Entonces yo podía sentir dentro de mi cuerpo cómo se abrían mis caderas, cómo todo cómo funcionaba. Yo ya había parido mis hijos y entonces, pero mira que uno no se acuerda, a veces no se acuerda. Y ese rato yo empecé a sentir y yo me asusté un poquito, pensé que era como dije, y ahora yo qué voy a parir aquí si no tengo hijos dentro ahorita, pero vivir estos movimientos y finalmente cuando me entregué, porque me asusté un rato, pensé que, dije, ¿qué va a pasar? Y me entregué, lo único que empezó a salir, yo vi como, vi más que ver como sentir, ¿no? Que esta visión que yo sentía por dentro era que salía una planta albahaca, una mujer albahaca. Y me empecé a reír porque lógicamente fue como, uf, no, no era parir un bebé de verdad. Y, y claro, vi eso y obviamente nace mi nombre, me empiezan a llamar la mujer albahaca, de hecho hice todo un concepto de un espacio cultural llamado la mujer albahaca, era mucha manifestación de mi alma de ser una albahaca
una planta, básicamente. Sin embargo, este proceso lo vivo en una ceremonia con ayahuasca, pero después de 8 años, al haber entrado en este mundo ya de los procesos de baños, conexión con las montañas, tengo mucha conexión con las montañas, voy mucho para allá, y los registros akáshicos y los ángeles fueron grandes, grandes guías de este camino tan precioso. O sea, he visto que se puede vivir lo mismo, por ejemplo, en meditación. Yo descubro de mí misma, incluso como de mi alma venía una técnica de canto para alinear todo tus cuerpos y poder canalizar justamente a través del canto. Y dije, y esto era como esto empodera a las personas para que se atrevan a cantar, para que se atrevan a decir. Y cuando viene todo esto, en el simple hecho del canto, si yo cerraba los ojos, ya podía tener estas visiones y estas vivencias igualitas, sin la necesidad de nada más que estar dentro y poder viajar en el espacio, poder viajar y tener estas vivencias parecidas. Y ahí descubro y veo que, claro, mi esencia como ser, como alma, es siempre renacer, ¿no? O sea, soy una mujer de siempre estar en estos procesos de renacimiento. Por eso mis lunas, mis menstruaciones, es lo mismo. Yo una semana antes, 3 días antes de mi menstruación, ya comienzo a ver cómo mis caderas se abren, cómo todo mi cuello uterino comienza a moverse, igualito, ¿no? Entonces, ahí se integran estas ceremonias o estas visiones, en vez de dejarlas en el limbo, se las integran y dicen, está en la vida diaria. Es que te mostraron para que tú cuides de tu luna, el sagrado femenino, que encima está la manifestación de la vida. Cuando yo descubro que ahí se manifiesta, incluso todo el mundo te dice, manifiesta, decreta la plata, yo soy millonario, como tanta desesperación por eso, cuando en realidad es cómo me conecto con la matriz de la vida. Y simplemente a través de eso, todo está en tu corazón, el dinero, la vida, el espíritu, o sea, todo está ahí como abundante y disponible, ¿no? Entonces, creo que esa fue la experiencia más extraña de vivirla tanto como en ceremonia, como en meditación de canto y como en mi menstruación. Igualito, he vivido los partos y soy como un árbol de aguacate, vivo pariendo aguacatitos por todos lados. Siempre estoy dando a luz un montón de cosas y me encanta. Bueno, pues muchas gracias, Sol, por todo esto que nos estás contando. Y bueno, creo que es el momento de concluir, pero sí quiero más adelante volver a entrevistarte porque creo que hay varias preguntas, muchas, Claro, muchas preguntas para ti, ¿vale? claro que sí. ¿Quieres agregar algo más para las personas que te están escuchando? Yo creo que la conclusión para todo esto es la historia de vida, la historia, el poder hablar tan mágicamente y tan realmente nos permite conectarnos como seres absolutamente iguales, identificarnos y eso es el camino. Para mí, mi servicio es o sea, digamos, brindar amor y armonía para vivir en balance. Entonces, es lo que más buscamos todos. Una de mis herramientas son las plantas, mi conexión con ellas y todo eso. Y toda mi historia es para que las personas que la escuchen digan, yo también tengo un montón de cosas que me pasan, yo también he vivido cosas duras, yo también. Entonces, ¿qué estás esperando para descubrir ese ser tan hermoso que estás viendo que también puede ser? O sea, no es la superdotada, no es la elegida, no es, ¿me entiendes? No es. Si nos queremos conectar y queremos mañana canalizar, vivir desde María Magdalena, que es una energía tan bella, conéctate solamente ahí y son seres también a nuestro servicio y debemos honrarlos porque estamos a la disponibilidad. Entonces, mi conclusión es esa, todo. He trabajado o sea, con cristales, con ahora es increíble porque hago lo mismo con grupos de caballos y cómo los caballos se mueven contigo y cómo te hablan y dices, esto no puede ser cierto. Pero así pasa con todos los animales. Son tan bellos que están ahí, el colibrí. Si conectas con y conectas, claro, todo esto que yo cuento es porque es las formas, los caminos de despertar, ¿no? Mañana aparece el colibrí todos los días, yo me siento y ahí está el colibrí.
Y es como, ¿y cómo haces? No, no hago, es que estoy conectadita nomás, o sea, me entrego a esta dicha de la divinidad que hay en uno, ¿no? Estos 3 días, por ejemplo, he querido ver a mis hermanas y he ido a 3 lugares completamente desconocidos y mis 2 hermanos han estado ahí, coincidentemente haciendo lo mismo. Entonces es como, ahí estamos, todo está así súper alineado. Entonces mi conclusión es esa, mi bella, agradecerte un montón. Es tan necesario lo que estamos haciendo ahorita y tan, es un deber ser nada más, es el llamado al servicio. Todos quienes queremos evolucionar y entrar en el servicio, en el propósito, pues es encontrar los caminos. ¿Cuáles son? Ahí está tu canal maravilloso. Muchas, muchas gracias, mi Sol hermosa. Y no sé si las personas quieren hacer contacto contigo. Sí, ¿Tienes o sea, medios? yo básicamente me muevo por Instagram en Sol Garzón G. Ahí me pueden encontrar en Instagram, estoy en Facebook también, estoy como Sol Garzón G. Y mi página web que es solgarzón.com. Ahí tengo yo en la página todos los servicios puntuales de lo que hago de acompañamientos o mi historia de vida que acabo de contar también está ahí. Y a través del Instagram, sí, todas las redes que manejo para workshops gratuitos, para los lives, que siempre estoy compartiendo información y ahí esa es la línea que tengo para contactarme. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Sol, y todos gracias por estar también acá, escuchando, aprendiendo. Es un momento de apertura para todos. Muchas gracias. A ustedes y a ti, mi bella hermosa, gracias por todo. Bueno, gracias a ti.